tengo un problema. Estoy en el templo de la diosa Kano. Estoy buscando un baño desde hace rato y lo acabo de conseguir. Resulta ser que el baño para hombres es esa piedra aquí, al aire libre. Pero aquí tengo damas. Entonces no sé qué hacer. Aquí la tradición y la tecnología caminan de la mano lado a lado. Una ciudad que late con ritmo propio entre templos sagrados, calles llenas de luces y una energía que nunca se apaga. Aquí cada paso cuenta una historia y cada mirada revela el futuro. Bienvenidos a Tokio. ¿Confieso algo? Yo no tengo reservación de hotel, no sé dónde me voy a quedar. Los hoteles que he visto es una locura, los precios. Así que voy a terminar de salir aquí, sentarme un rato, porque el trajín de migración fue bastante fuerte. Y posteriormente tomar la mejor opción. Tokio es una ciudad muy grande, así que quiero estar en los mejores lugares cercanos. Aunque en Japón no se estila mucho el efectivo, siempre es recomendable sacar algo. A diferencia de Corea, todo es electrónico. Desde el mínimo local pequeño te acepta las tarjetas. Pero en Japón, algunos mercados o algunos restaurantes pequeños no se aceptan tarjetas, pero tampoco se acepta la propina. Por lo que es recomendable sacar un poco de efectivo. El tema es que saqué como 60, 70 dólares americanos y me dieron fue un solo billete. No sé si esto es mucho, si esto es bastante, pero un solo billete. Finalmente voy camino a mi hotel. Les tengo que confesar algo. Primera vez en mi vida que yo duro 3 horas en un aeropuerto buscando hotel. Principalmente los costos. Todo Tokio es sumamente costoso. Para que más o menos tengas una idea, las habitaciones para 4 días, que es que voy a estar aquí, no bajaban de los 700, 750 dólares. Una sola persona. Y hoteles de una calidad de 3 estrellas, sin desayuno incluido. Primera vez, porque yo soy un cazador furtivo de las ofertas. En esta oportunidad no pude hacerlo con anterioridad porque vengo de Seúl y entre la lluvia que no me dejó grabar fue complejo. Todos los días que estuve allí era un torrencial aguacero sin descansar día y noche. Entre el cansancio se me olvidó reservar. Bueno, me estaba preocupando ya. Y nada, lo bueno es que Japón, el sistema público es horrible. Me lo han dicho ya varias personas, incluso ahorita unas personas japonesas. Lo bueno es que el metro sí funciona muy bien. Y lo que hice fue buscar un hotel en las afueras de Tokio, pero que sea una línea directa a los sitios de interés. Entonces conseguí uno que me queda 35 minutos en metro, pero no tengo que hacer transferencia, que es la parte positiva. Y lo conseguí por un costo de 360 dólares, sin desayuno incluido. Yo soy el que leo mucho las reviews, las calificaciones, y bueno, reúne los parámetros. Habían hoteles económicos 400, 500, para la locura que hay en los centros de interés, pero cuando veía las calificaciones, bueno, de cucarachas, de todo lo que había, hasta manchas de sangre que te roban en la habitación, incluso un hotel muy bueno, 5 comentarios distintos de que perdieron las cosas, y yo dije, no, vamos a prevenir. Así que aquí vamos. Desde el aeropuerto, yo no aterricé por Narita, que es el aeropuerto principal, sino aterricé por Hanate, me disculpan la pronunciación, que queda muy cerca de Tokio.
Son aproximadamente 30 minutos hasta el hotel. Hay metro, hay trenes, hay absolutamente todo, pero hay que hacer muchas transferencias. Ya por lo cansado que estuve, lo que hice fue tomar un taxi. Sin embargo, me pareció económico, $40 hacia el hotel. Así que aquí vamos, y cosa que me llama mucho la atención, aquí se maneja del lado derecho. El volante está del lado derecho. Okay. I will learn Japanese. No, it's okay because I'm here the Japanese, you know. But I'm coming from Korea. Another language. Oh my God, I'm driving crazy. What is your name? My name is Yoshida. Yoshida. Yes. Yoshida. Luis. 1699円です。 Okay. はい。カードをタッチ。 Tap. または差し込んでください。カードをお取りください。 Yes, please. We ready? Wait. Okay. Wait. The ticket. Sign please. Of course. You speak English. You speak English. Thank you. The English is difficult because sign is this, but sign is la 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 too. You understand? Yes. Bye. Bye. Was a pleasure, okay? Thank you. Bye, thank you. Arigato, right? Arigato. Arigato. Yes. Arigato. Te voy a presentar lo que va a ser mi habitación, que estoy bastante contento para lo pequeña que es, pero nada más tiene lo que necesito. Como te expliqué al principio, el tema con los hoteles. Así que te voy a mostrar todo lo que es la habitación, que conseguí a un buen precio. Comenzamos con la ducha. La regadera está bastante bien y está separada, solamente es regadera. Me parece una ducha muy bonita. El cuarto del inodoro. Ahora bien, vamos a jugar aquí con la máquina esta, que no sé qué es. Todos los controles que tiene este inodoro. Y aquí, para encender, para calentar, para todo. Y realmente yo no entiendo. Así que hay que descubrir para qué funciona esto. Lo único que sé es que es esto. Aquí es como una especie de spray. Y si le da fuerte, baja el inodoro. Ahora bien, esto aquí no sé para qué es. Front, frente, trasero, esto. Y me da vergüenza preguntar en la habitación, en el front desk, para qué es esto. Pero bueno, aquí veremos qué pasa, gente buena. Este es el inodoro. El lavamanos está afuera con una pequeña nevera. Te ponen tu taza de té. Tiene un espejito, te ponen 2 botellas de agua, muy conveniente. Trae 2 camas individuales. La gente se quejaba en los reviews que eran muy pequeñas. A mí me parece bien. Te trae un aire, una pequeña mesita y la vista es un edificio de al lado. Así que no hay problema por esto. Esto es lo que es la habitación. En Tokio, Japón. Te ponen batas de baño. Me parece bien. Algo muy interesante. No hay enchufes en toda la habitación. Pero en el tope de la cama están todos los puertos USB-C y USB normal que necesito. Así que más que suficiente. Para entender a Tokio no puedes solo mirar hacia arriba. Tienes que ir donde el tiempo se detuvo.
Aquí entre el rugido del siglo XXI se esconde una puerta. Cruzas ese umbral y la ciudad desaparece. Son los templos, santuarios de madera y piedra que respiran 1000 años de historia. Sientes el silencio, el peso de las tradiciones. El Tetsuji, esto que ven detrás de mí, es un templo budista único en Tokio, famoso por su arquitectura inspirada en templos antiguos de la India. Fue reconstruido en 1934 con piedra y detalles de Art Deco, destacando por su fachada monumental y un interior con órganos y tubos. Es un lugar de paz en el medio del bullicio de Tijuxi, abierto a visitantes de todas las religiones. Este templo con raíces hindúes resalta de que no existen fronteras para llevar la fe más allá a los creyentes. Me encuentro en uno de los sitios más emblemáticos de Tokio, que es el famoso Kaminarimon Gate, o mejor conocida como la Puerta del Trueno. Es la entrada principal al templo del Senso-ji en Asakusa y es uno de los símbolos más famosos de Tokio, reconocida por su enorme linterna roja de casi 4 metros y los guardianes del viento y del trueno que protegen el paso. Representa la bienvenida al espíritu tradicional de Japón. Bienvenidos al corazón de Asakusa. Esta no es solo una puerta, es el trueno de la historia. Se llama Kaminarimon y es el umbral que te saca de Tokio moderno para lanzarte al pasado. El farol rojo de 700 kilos, un ícono que ha sido quemado y reconstruido. Un símbolo de la resiliencia japonesa. A sus costados, Fuji y Rajin, los dioses del viento y el trueno. Son los vigilantes que protegen la paz del templo. Al cruzar, entras en Nakamichi-dori, una alfombra de 250 metros de tradición. Sabores, colores y aromas que te recuerdan que Japón es más que tecnología. Arigato. Finalmente llegas al salón principal hondo. Es el santuario de Kannon, la diosa de la misericordia. Aquí, en medio del incienso que purifica y el humo que te bendice, entiendes la conexión entre lo que fue y lo que eres hoy. Este templo es un recordatorio de que las grandes visiones siempre necesitan un centro de calma. Eso que acabas de ver es una especie de ritual donde los japoneses encienden el incienso ante el templo, al igual que piden por la salud, por la familia, por la bonanza, entre otras cosas. Muchos traen sobres con todas sus peticiones escritas. La esencia que brota del incienso hace que llegue más rápido a Buda y se pueda cumplir. Me quedé con los ojos completamente empañados. Muy fuerte el olor, pero muy sabroso a la vez. Este no es un lugar cualquiera, es la morada de Kannon, la diosa de la misericordia y la bondad. Su estatua es tan sagrada que permanece oculta a la vista, reservada solo a la leyenda, pero su espíritu está en cada esquina. La gente viene a ofrecer respeto, a pedir guía, a buscar esa misericordia. Es una energía que trasciende en el tiempo, una lección de humildad y compasión en la ciudad más rápida del mundo. Aquí el verdadero poder no es el dinero ni la velocidad, es la paz interior y la conexión con algo mayor. Dentro está el templo budista más antiguo de Japón, el Senso-ji, que fue fundado en el año 645. Está dedicado a la diosa Kannon, símbolo de la misericordia. Su arquitectura roja, la gran pagoda y el humo de incienso crean una atmósfera sagrada que refleja la esencia espiritual del Japón tradicional. Otra de las tradiciones muy habituales, enfrente del monumento que venera a la diosa Kannon, está como una especie de alcantarilla donde lanzas una moneda y pides tus deseos, principalmente para obtener mayor fortuna. Así que vamos a hacerlo con ustedes. Lo hicimos. El secreto está meter la moneda y no tocar las barandas. Pasó directo. Fortuna, gente buena. Gracias al universo he podido estar en
algunos países, algunos lugares, pero estoy sorprendido y admirado por la cultura japonesa, por la disciplina. Todos los estudiantes, personas mayores, personas adultas, jóvenes, rinden respeto a cada templo sagrado, pero lo hacen con una disciplina muy grande. Ese templo que está allí, hay personas, trabajadores que pasan 5 y 6 veces en el tiempo que estuve allí tomando unas fotos. Cada vez que pasan se paran enfrente y rinden el homenaje. Esto es una maravilla. El templo más antiguo de Japón, desde el año 600. Dedicado a la diosa Kannon. Las bendiciones aquí no son magia, son intención. El humo del jokoro te envuelve. La tradición dice que purifica y sana. Es un acto de fe. Tomas un omikuji, esa fortuna envuelta, para que el destino te dé una señal. Esta es una tienda muy famosa y son los famosos dulces japoneses de matcha con que se hace el té verde. Así que vamos a probar algo aquí. This is Warenoshi within one day. Noche. Estos son como unas galletas de matcha, un waffle de matcha. Pero quiero probar el ponquecito. Hello, may I have a Rei matcha, please? Yes, please. Okay, 1 second. One second. One second. Okay. Arigato. Yeah. Where can I? Here. Okay. Arigato. No, I don't need it. Ah, thank you. Arigato. How you say recibo? Ah, we say in Spanish recibo too. Arigato. Me decidí por el té. No lo pedí con azúcar. Sabe horrible, pero es muy saludable. ¿Qué más que en Japón tomarse un té de matcha? Este es Japón, gente buena. La maravillosa ciudad de Tokio en Japón. Tengo un problema. Estoy en el templo de la diosa Kannon. Estoy buscando un baño desde hace rato y lo acabo de conseguir. Resulta ser que el baño para hombres es esa piedra aquí, al aire libre. Pero aquí tengo damas, como aquella dama que está allá. Entonces no sé qué hacer. Acabo de consultar y sí, los hombres es normal aquí en Japón, al aire libre pueden hacer el pis porque está seleccionado. Las mujeres no deberían estar aquí, pero tengo una señora, porque esto es un área de fumadores, aquí son sumamente estrictos con la parte del cigarrillo, no se puede fumar en la calle, solamente áreas designadas, así que no sé qué hacer. Estos templos son sitios de paz, energía, la buena energía, la paz se siente muchísimo. Son sitios que es inevitable sentarte, meditar entre la naturaleza y lo sagrado. Esto es Japón, uno de los países más tradicionales y culturales del mundo. This is River Walk. Yeah, the bridge. Most short course 10 minutes. Okay. One person. So 4,000. 4,000 10 minutes. Let me check it out how much I have. 1 second.
Can you count here, please? I don't know how much is. 5,000, yes. Okay. Each, 4. Oh. You got it? 3. Okay, yes. Perfect. Thank you. Yes. Okay, let's go riverside. Yes. Okay. Este es uno de los métodos tradicionales de traslado en Japón, que son los famosos rickshaw, donde te lleva una persona y el muchacho tiene fuerza, como este que van a ver aquí detrás. El costo por 10 minutos de traslado fueron 3.000 yuanes, que son aproximadamente 16 dólares. Pero vale la pena vivir lo típico de Japón, como son los rickshaw. Hi. Say hello to my channel. He is my driver. Yay! Nice to meet you. My name is Masato. Many people will watch you, okay? Thank you very much. Me encuentro en el famoso Sumida River Walk, que conecta Asakusa con el Tokyo Sky Tree, que es la torre más alta de Japón, esta que ves detrás de mí. Desde aquí se ve el río, los barcos y el contraste entre el viejo Tokio y la ciudad moderna que se eleva frente a ti. Esta esquina específicamente, este lugar donde me encuentro, es muy famoso porque aquí los enamorados vienen a jurarse y prometerse amor y colocan un candado como símbolo para que no puedan separarse jamás. Y se llama Yumi Kaksasura Lover Santuario. Por la aplicación de Uber te da opción de pedir taxis regulares. Solicité uno porque estoy yendo a un destino un poco retirado, no quería caminar. Resulta ser que me llegó un Toyota, pero es un modelo, me atrevo a decir, es un carro nuevo, pero un modelo como de los años 70, pero moderno. Incluso las puertas se abren automáticas. De verdad que me parece como un clásico espectacular. Y aquí te voy a mostrar un poco de cómo es el vehículo por dentro. Este es el modelo del carro que te estoy hablando, muy bonito, es algo como tradicional y es marca Toyota. Me encuentro en uno de los sitios más famosos de todo Tokio, que es el famoso mercado de Ameyoko. Y es que este mercado tiene una historia muy interesante. Surgió específicamente después de la Segunda Guerra Mundial, pero como un mercado negro. Aquí venías a comprar todo lo prohibido para la época. Pero hoy en día es un mercado que representa la innovación y la vida local. Es muy famoso en todo Japón y puedes conseguir absolutamente de todo. Ropa, calzados, comida deliciosa y muy económica. Es lo típico y tradicional de Japón. Este mercado me fascina. Lamentablemente no he tenido buena experiencia con la comida. No soy muy fanático de la comida de mar. Y hoy mi desayuno fue como un pollo, que era la opción más comible, pero resulta que estaba como semicrudo. Así que todavía lo tengo en el paladar. No he comido en todo el día y ando buscando lo que más se parezca normal. Muy rico todo, pero las presentaciones, pero el tema es el sabor. Bueno, vamos a comer pollo frito, gente buena. Pedí una variedad de muchas cosas. Por si no me gusta una, comemos la otra. Principalmente me detuve aquí porque son esos sitios de té con burbujitas que le colocan adentro, que son muy sabrosos. Así que los vi y nada, vi que tenían pollo frito y tenían otras cosas más. Todo es frito, lamentablemente, no lo saludable, pero prefiero eso que comer alimentos desconocidos. Ya llegó la comidita, todo es frito.
Este es el famoso té que les dije que está de moda con las peloticas. Estos son unas cosas fritas de maíz. Esto es un pollo frito de 5 piezas y estos son bolitas de sésamo. Vamos a empezar primero con el pollo. Está bueno, sabe diferente. El pollo está espectacular. Vamos a probar las bolitas de sésamo, que no sé qué será. Resulta que las bolitas de sésamo están rellenas de huevo de pescado. Están rellenas de huevo de pescado. Pero están buenas. ¿Saben? Como las barritas de ajonjolí. Estas están buenísimas. Son de maíz rellenas con queso. Demasiado bueno. Y el famoso té, que debe estar delicioso. Es un té de maracuyá o passion fruit, o como le decimos en mi país, parchita. Buen provecho, gente buena. Excuse me. Thank you, thank you. Me encuentro en una zona muy popular de Tokio, que es el famoso Ginza, o la famosa Ginza, que es donde se caracteriza por el lujo de Tokio. Es la otra cara moderna y lujosa de Tokio. Aquí encontrarás todas las marcas principalmente reconocidas y de un alto precio. Es muy frecuentada y muy visitada por los turistas y aquellos también que vienen a derrochar dinero. Es un lugar que alberga modernidad, lujo y también historia y sitios antiguos. Es una mezcla de fusiones, pero principalmente conocida como el sitio lujoso de Tokio para hacer compras. Muy parecida a lo que es la Quinta Avenida de Nueva York. También existen muchísimos restaurantes de lujo, al igual que cafés de alto renombre, pero siempre los precios son muy elevados. Una de las características principales de Ginza son todos sus edificios iluminados con diferentes luces de neón. Esto que ves detrás de mí es la famosa Torre Wako, o mejor conocida como la Torre del Reloj o la Torre Seiko. Es un icono emblemático, específicamente en Ginza, en la calle número 4. Es el sitio más fotografiado, donde millones de turistas vienen cada día a tomarse fotos en este lugar. Representa algo parecido como el Times Square de Nueva York, pero aquí en Tokio como tal. Es un sitio que tienes que visitar, es una torre con un edificio arquitectónico bellísimo, iluminado de edificios a sus alrededores. Es un sitio que tienes que visitar cuando vengas a Tokio. Hemos llegado al final a esta primera parte de este video de la hermosa ciudad de Tokio en Japón. Lugares espectaculares, lugares maravillosos, templos con mucha historia, modernidad y sobre todo una gran ciudad.
Espero que hayas disfrutado este video, muchas gracias por llegar hasta aquí. El mejor regalo que me puedes dar es un me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Nos vemos en el próximo destino.